Bienvenidos a Anatomía 360, canal donde estudiamos anatomía especialmente dirigido para odontólogos y estudiantes de odontología. Mi nombre es Christian Brunner, soy fisioterapeuta, integrador postural y osteópata. Y seguimos con el estudio del cráneo. Vamos a ver que hay dos maneras de entender el cráneo. Una ya la hemos visto en el vídeo anterior, donde entendíamos que el cráneo se podía dividir en viscerocráneo y neurocráneo. Los anatomistas también nos proponen y nos permiten estudiar el cráneo de otra manera. Vamos a dividir el cráneo a través de una línea imaginaria media que va a dejarnos una bóveda craneal, una parte superior del cráneo y una base de cráneo o base craneal. Es fácil de comprender. Pero antes de pasar a meternos a entender esta división anatómica, me gustaría poder antes comprender algunas generalidades de los huesos craneales. Cada hueso craneal, a excepción de la mandíbula, está compuesto por una lámina externa y una lámina interna. Estas láminas son tejido de hueso compacto, que van a quedar separadas por un hueso esponjoso que le vamos a llamar diploe. Con lo cual la lámina externa es la capa más externa del hueso, que se encuentra en contacto con el periósteo y con el cuero cabelludo. Y la lámina interna es la cara más interna del hueso, la que va a quedar limitando el espacio intracraneal y va a estar en contacto con la dura madre, que forma parte de las meninges craneales. El diploe es un hueso esponjoso que se encuentra entre ambas láminas y va a contener vasos sanguíneos y médula espinal, médula ósea. Esta estructura en capas va a proporcionar resistencia y protección al cráneo. Las capas del cuero cabelludo de superficial a profundo son la piel, el tejido conectivo subcutáneo, la aponeurosis o galea aponeurótica, el tejido conectivo laxo y el pericráneo o periósteo craneal. Y hacia adentro, hacia la capa interna, podemos distinguir tres meninges, que son envolturas craneales, que son la dura madre, que es la capa más externa, la aracnoides, que es la capa media, y la pía madre, que es la capa más interna. A través de un vídeo vamos a poder observar los diferentes elementos en un corte vertical. Observamos, por tanto, que de hueso para afuera tenemos la piel, tenemos tejido conectivo subcutáneo, tenemos tejido aponeurótico y tenemos periósteo con su vascularización e inervación. El hueso va a tener, como hemos visto, una lámina externa e interna y una capa media de tejido esponjoso. Todo lo que hay hacia adentro tiene que ver con el parénquima cerebral, con la vascularización craneal y con las envolturas del sistema nervioso que se llaman meninges, que generan, como si ves, ahora lo verás en el vídeo siguiente, un espacio para ese espacio azul que se ve es un repliegue de la dura madre que hace que se formen los senos venosos, que es la forma en la que el cuerpo humano puede drenar o sacar la sangre venosa del cráneo. También existirá un espacio entre las láminas meningias para el líquido cefalorraquídeo, con lo cual aquí vemos la importancia de comprender la anatomía relacionada y no segmentada, porque aunque el cráneo sea una estructura lejos de los dientes y lejos de la articulación temporomandibular, es el soporte esquelético de todo lo que significa el sistema masticatorio, con lo cual tener una visión un poquito más amplia y recordarnos a través de estos dibujos y estas exposiciones en 3D que tanto por fuera como por debajo del hueso existen tejidos conectivos, existen tejidos vasculares y nerviosos que hacen que nuestro cráneo, nuestra mandíbula y todo nuestro sistema de tejidos conectivos, músculos, ligamentos, aponeurosis, formen una red entera biológica que está viva, que se comunica a través de la sangre, de los diferentes elementos endocrinos y hormonales.
Y en esta última visión observamos esa idea del hueso esponjoso con láminas externa e interna que son de hueso compacto. Bien, para hacer un resumen, tenemos de fuera adentro la piel, el tejido subcutáneo, la aponeurosis epicraneal, el periósteo y el hueso dividido en una lámina externa, interna y un diploe o hueso esponjoso. Hacia adentro encontraremos tejido meningio, dura madre, pía madre y aracnoides. Y también, antes de pasar ya al tema que nos compete hoy, que es la división anatómica de lo que se llama bóveda craneal y base de cráneo, tenemos unos huesos especiales que están huecos, llenos de aire, recubiertos de mucosas, que son pues los senos frontal, etmoidal, nasal, maxilares y esfenoidal. Vamos a estudiarlos en profundidad en otros vídeos. No es en este momento donde vamos a estudiar estos senos, pero quiero que empieces a observar la disposición de los huesos en el cráneo, la relación directa que tiene con senos. En el caso de los odontólogos, el seno maxilar, que es el más grande de todos los senos paranasales, te doy un dato: tiene 31-32 milímetros de altura, 18-20 milímetros de ancho y unos 19 milímetros de profundidad. La función de este seno maxilar es la humidificación y calentamiento del aire inspirado, resonancia de voz, producción de lisosima bacteriana para la cavidad nasal y algunas funciones más que detallaremos a lo largo de este curso. Y por último, los temporales. Y me preguntarás por qué son especiales o diferentes estos huesos, por qué los estamos mencionando aquí. Porque los huesos temporales albergan los órganos y elementos del equilibrio y de la audición. Y fijaros que los huesos temporales forman la articulación temporomandibular. Aquí sí que hay una relación directa para luego poder asociar la sintomatología clásica de un bruxista o síntomas y signos que ocurren cuando hay una disfunción temporomandibular, que pueden aparecer en forma de signos y síntomas de auditivos o de equilibrio. Con lo cual, quédate con la idea: el hueso temporal hay que estudiarlo en profundidad porque tiene una relación directa con los órganos del equilibrio y de la audición. Pasamos entonces a estudiar el concepto de bóveda y base craneal. La bóveda craneal es la parte superior del cráneo, que va a estar delimitada por esa línea donde los anatomistas dividen el cráneo en esa parte superior, que va a estar formada por el hueso frontal, su parte superior, los parietales, la parte superior de los temporales y la parte superior del occipital. Veamos en este vídeo un poquito los componentes de la bóveda de cráneo por fuera. Realmente no vamos a estudiarla por dentro porque creo que eso le compete más a los neurólogos. Nuestro estudio ahora mismo es de la bóveda craneal de forma externa. Recordar que toda esa línea va a dividir, en este caso no hay una línea clara donde me divide lo que es bóveda y base, pero aquí comprendéis que lo que es la parte superior del occipital, la parte superior de los temporales, los parietales y la parte superior del frontal van a formar lo que llamamos la bóveda craneal. Y para que te vayas familiarizando, todos los huesos craneales van a formar suturas. Y aquí te traigo unas suturas relacionadas con lo que estamos estudiando, que es observar cómo el occipital y los parietales se unen para formar una sutura lambdoidea o occipito parietal. Observar cómo los parietales entre sí forman la sutura sagital o interparietal, o con el frontal formando la sutura coronal. Cuando miramos al
a la bóveda craneal desde un costado, también podemos observar que el parietal se articula con el esfenoide en la articulación esfeno-parietal y con el temporal en la articulación o sutura esfeno-escamosa, al igual que el parietal y el temporal formando la sutura escamosa parietal. Los huesos forman articulaciones o suturas que pasaremos a estudiar en capítulos más adelante. Vamos a la base craneal. En esta base craneal se observa perfectamente una delimitación de cómo la parte inferior de los temporales, la parte inferior del occipital, parte de los parietales, parte del frontal y el resto de huesos del viscerocráneo van a formar parte de lo que llamamos la base de cráneo. Observar el agujero magno como estructura importante a través de donde pasa la médula espinal, los diferentes orificios para las diferentes estructuras nerviosas y vasculares que van a conectar el cráneo con corazón, pulmón, con el cuello. Y fijaros cómo podemos ver casi claramente, con claridad, tres fosas, una anterior, una media y una posterior, que es otra forma en la que los anatomistas definen la base de cráneo. Esta visión es una visión superior de la base de cráneo, interna. Seguimos teniendo otra visión de lo que es la base de cráneo. Y recordar que podemos tener una visión superior de la base de cráneo o inferior. Cuando lo miramos desde arriba, observamos tres fosas. Cuando lo miramos desde abajo, observamos orificios y eminencias donde se anclan estructuras musculares, ligamentarias, que conectan el cráneo con el aparato cervical. En este caso el agujero magno. Fijaros como al lado del agujero magno están las articulaciones para la vértebra cervical C1 o atlas. Observar el esfenoides con sus apófisis pterigoides. La base craneal, por tanto, también se puede estudiar con una visión superior y va a quedar dividida en tres fosas, una anterior, media y posterior. ¿Por qué es importante saber todos estos detalles que están muy resumidos? Y sé que a veces es frustrante estudiar anatomía porque hay muchos nombres y muchas cosas nuevas. Porque al menos te llevas una visión clara de una zona topográfica. Es como si tu GPS necesita que le metas datos nuevos para funcionar mejor. Y poco a poco, como he hecho yo, vas estudiando una página de un libro de anatomía, te vas viendo un vídeo y vas empezando a sumar datos y vas empezando a ampliar tu visión de lo que es el cráneo, porque creo que como odontólogo y estudiante de odontología te vas a enfrentar a signos y síntomas que van a estar en todo el cráneo, que se denominan como dolor orofacial, y vas a tener la necesidad de comprenderlo de alguna manera y vas a empezar a relacionar cómo ocurre el dolor en el cráneo y por qué, y qué estructuras podrían estar relacionadas. Por eso la idea es que apliques esta visión en tu práctica clínica cuando veas a tu cliente y cuando te pongas a trabajar. Aquí estamos observando los diferentes elementos óseos que forman la base de cráneo, el esfenoides,
un hueso que parece una mariposa, que tiene que ver mucho con los nervios del ojo que le atraviesan, el nervio facial y el nervio trigémino también pasan por él, y el sistema masticatorio le usa como punto de anclaje en las apófisis pterigoides. También está formando una articulación con el hueso occipital, que para los fisioterapeutas y osteópatas se llama sincondrosis esfenobasilar, y es muy importante porque es como un pilar del cráneo. Seguimos en base craneal y observar cómo la fosa anterior está formada por el occipital, el etmoides y el esfenoides. Son límites anatómicos, son límites que se introducen para poder definir y estudiar de alguna manera el cráneo. En la práctica está todo unido, no hay principio ni fin, y por eso es una forma teórica de poder establecer un modelo de estudio. La fosa anterior craneal. Bien, ahora vamos a pasar a observar la fosa media con los temporales, todo lo que queda detrás del esfenoides. Digamos que el esfenoides participa con la fosa anterior y participa con la fosa media, haciendo de límite. Y recién hablábamos de la importancia del hueso temporal, al cual siempre hemos asociado la articulación temporomandibular, pero poquito a poco vas a empezar a darte cuenta que es un hueso más complejo, que tiene que ver con la audición, con la resonancia y con el equilibrio. Observar, por tanto, la fosa media y la fosa anterior en su conjunto. Fosa craneal anterior y fosa craneal media. Ya te vas familiarizando con diferentes apófisis que siempre aparecen y topografía anatómica que veremos en la descripción precisa y práctica de cada hueso. La intención es que puedas llevarte al menos 3 o 4 nuevas partes de un hueso, que puedas comprender diferentes salientes, apófisis y formas del hueso y funciones que tienen a nivel fisiológico en el funcionamiento del cuerpo humano. Excelente visión posterior de la fosa anterior y media de la base de cráneo. Y para ir terminando, nos queda el occipital. Fijaros ese gran agujero, el agujero magno, por donde pasa la médula espinal, que pasa envuelta en esas 3 meninges y se va hasta el sacro, hasta la zona lumbar sacra. Imaginaros la importancia que tiene en la vida el tener el cable más gordo y más importante, con mayor información, que baja del cerebro al cuerpo, que es la médula espinal. Y aquí vamos a observar los que os comenté recién, la unión con el esfenoides. Fijaros que para la osteopatía y la fisioterapia, esta articulación, que le llamamos SEV, como con siglas SEV, sincondrosis esfenobasilar, es la unión del occipital y del esfenoides.
En la vida real todos los huesos están unidos, las suturas se van cerrando y van generando un macizo craneal compacto, duro, de protección y de anclaje para todas las funciones del sistema masticatorio, respiratorio, para los órganos de los sentidos, para la órbita de los ojos, la nariz, el olfato, el gusto y la audición. Recordar entonces que la parte de atrás de la cabeza está unida a la parte anterior y media de la cabeza a través del hueso esfenoides. Y aquí vamos a ver las tres fosas: fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Quedaros con esta idea anatómica de estudio. Y como si fuera un puzzle o fuera un Tetris, observar cómo los huesos encajan como piezas que se articulan entre sí por suturas, que cada una tendrá un nombre y que estudiaremos en Anatomía 360. Y nos falta un pequeño detalle y ya terminamos, que es los parietales. Fijaros que en esta base de cráneo es la parte inferior de los parietales la que forma parte de esa bóveda media y posterior. Y aquí tenemos una visión completa de toda la base de cráneo y de toda la base posterior, en este caso, y media. Sin más, muchas gracias por tu atención. Seguimos en Anatomía 360.